Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Hoy daremos comienzo a una nueva sección. Ha sido inspirada por causa de las peticiones de temas que ustedes mismos han hecho. Y esta sección o serie la he titulado Porque usted lo pidió. De manera que si tiene algún tema en sus cabezas que les inquiete, déjenmelo saber en los comentarios. Y si me es posible dentro de mis capacidades, con mucho gusto lo estudiaremos juntos. Gracias le doy a todos aquellos que me apoyan con sus suscripciones, seguimiento, likes y comentarios, y con los que comparten este mensaje. Son ustedes los que hacen que este espacio pueda extenderse tan preciado tesoro como es la semilla del Altísimo. Hoy estaremos meditando sobre Juan 10, el tema que fue pedido por algunos de ustedes. Muchas gracias por tu petición y espero que te edifique con esto que he preparado para todos. Esta parábola contiene muchas metáforas, tales como el redil, las ovejas, la puerta, el ladrón, el portero, las cuales quiero ahondar en sus conceptos y así iremos explicando poco a poco a través del mensaje. He decidido dividir en dos partes este mensaje y damos comienzo. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, nos está dando la seguridad de que todo lo que va a decir es una verdad irrefutable, que se cumplirá y no debemos dudar de su acierto. Y una de esas verdades que nos va a decir es lo que continúa. Dice que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Lo que nos quiere decir con esto es que los que entren por cualquier otro medio o forma, que no sea por la puerta asignada, lo cual es lo normal hacer, esos son los llamados ladrones. Ahora necesitamos saber a quiénes Jesús llama ladrones. El significado para ladrón en el griego se está refiriendo a un ladrón que roba sigilosamente, en secreto, que nadie se dé cuenta que está robando, pero lo hace sin escrúpulos ni miramientos, sin miedo a usar la violencia si es necesario, con tal de lograr su meta. Y no se está refiriendo aquí al diablo, como muchos piensan o yo misma pensaba. Y les diré por qué no se está refiriendo al diablo. Porque en el verso 8 de este mismo capítulo nos dice: todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes. Nos habla en plural. Dice que todos, y el diablo es singular, es uno solo. Ahora, ¿quiénes son esos que vinieron antes que él? Los maestros de la Torá. Eran sus líderes religiosos, a los que ellos escuchaban y ellos usaban la escritura, pero la habían cambiado, modificado de acuerdo a sus pensamientos e intereses. Se habían metido sigilosamente dentro del redil y les enseñaban sus propias doctrinas disfrazadas con la Torá. Y así nadie se daba cuenta que estaban siendo engañados, pero ellos solo buscaban su propia gloria o beneficio. Y a estos eran los que Jesús llamó ladrones, porque sin compasión robaban la bendición al pueblo de Dios. Y tal como lo dice el significado para ladrones en el griego, no tuvieron miedo ni temor de usar la violencia
hasta el punto de enviar a Jesús a la cruz. Estos son los que conocemos como lobos disfrazados de ovejas. Aunque Jesús, con referencia a este acto de que lo hayan enviado a la cruz, dijo en Juan 10:18, ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. no cuidaban realmente al pueblo de Dios. Por eso los llamó ladrones. Y es verdad que era a ellos que el pueblo escuchaba, hasta que llegó Jesús y les comenzó a hablar de la verdad de la Escritura, y desde entonces no los escucharon más. Y esto fue un gran problema para ellos. Continúa el texto. Juan 10:2. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Nos habla de una puerta. Esta expresión puede ser usada como la única oportunidad, el único camino a seguir seguro, la única entrada. Y esa puerta es Jesús, ya que Él es nuestra única forma de entrar al reino de los cielos. Él es nuestra única oportunidad. Lo confirma en el verso 7 que leo. de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y con esto nos está diciendo que debemos tener la seguridad de que todo aquel que entrare a través de esa única puerta que se ha construido como entrada al redil, debe estar tranquilo y confiar que una vez que estén adentro, no están ya más en peligro, que sus necesidades serán suplidas, no tienen que salir, porque ese es el lugar de salvación, de refugio, lugar en donde son protegidos del ladrón que aparece en medio de la oscuridad para hurtar y para robar. Pero aquí me tuve que detener a meditar, ya que dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y sabemos que Jesús es la puerta, pero también es la palabra de Dios hecha carne. Y si Jesús es la puerta y también es la palabra de Dios hecha carne, este texto no se puede estar refiriendo a Él como ese pastor que entra por esa puerta. Entonces, ¿cómo puedo entender todo esto? Ese pastor que entró por la puerta es el que entra con la palabra de Dios, pura y sin mezcla, lo cual es la forma más correcta que hay para enseñar al pueblo de Dios. Y si los ladrones entraron por otro lado, que no fuera la puerta, o sea, que no fuera la palabra de Dios misma, a los cuales ya hemos identificado como los líderes disfrazados de ovejas, es porque entraron por una forma incorrecta, no entraron con la doctrina del Padre. Entonces, me fui a estudiar la palabra que se usa en el griego para pastor. Busqué su significado y su etimología, y encontré que la palabra es poimen, que literalmente significa guardián, pastor. Pero este es un pastor que el mismo Señor ha levantado para que cuide a su rebaño. Luego entonces, ese pastor que entra por la puerta es uno encargado por Dios mismo a pastorear a su rebaño. ¿Alguna vez lo había visto usted así? Esta es mi primera noticia. La verdad que es muy interesante. Ahora me doy cuenta que en la Escritura se hace una clara diferencia entre el pastor y el buen pastor. Cuando la Escritura habla de pastor, se está refiriendo a los hombres pastores que Jesús mismo ha colocado para pastorear a sus ovejas o a sus congregaciones. Los que se colocan a sí mismos como pastores de una congregación son los que Jesús les llama ladrones. Y cuando se refiere al buen pastor, se está refiriendo a Jesús. Textos bíblicos donde podemos ver estos usos. Hebreos 13:7 que leo. Acordaos de vuestros pastores, que os hablan con la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido la salida de su conversación.
Aquí se está refiriendo a los pastores puestos por el mismo Dios. Donde se usa para referirse al buen pastor, tenemos este salmo, donde lo llama el Señor. Y ese es el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, y nada me falta. Y en el texto que estamos estudiando, nos habla de las dos clases de pastores. Leamos. Juan 10, del 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Como vemos, aquí Jesús nos está diciendo que hay pastores que se han colocado ellos mismos. Son los asalariados, que cuando las ovejas o la congregación no les produce dinero suficiente para pagar los gastos del lugar que ellos mismos levantaron como iglesia o templo, cierran esos templos, esas congregaciones, abandonando de esa manera a las ovejas. Y eso vendría siendo la llegada del lobo. La diferencia entre ese pastor y el buen pastor es que el buen pastor dio su vida por sus ovejas en la cruz. También nos habla del redil. Redil es un terreno que permite a los pastores reunir a los animales y protegerlos de ladrones y depredadores, especialmente durante las noches. O sea que una iglesia es un redil, porque es el lugar donde se congregan las ovejas del Señor. A menudo los rediles eran lo suficientemente grandes como para contener varios rebaños de ovejas. Varios pastores entraban por sus ovejas al redil, las dejaban al cuidado del pastor y las ovejas quedaban seguras y resguardadas. Al día siguiente, cuando el dueño del rebaño venía para sacarlas, él las llamaba y ellas salían a su encuentro, porque ya lo conocían y reconocían su voz. Por eso el Señor dijo en Juan 10, 3, 4: Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Por tanto, un redil es un lugar de refugio y protección, provisto de todo lo que un rebaño necesita para su bienestar, alimento y agua. Con frecuencia, en la antigüedad, los rediles estaban hechos con muros de piedra. Tenían una sola entrada, aunque alrededor de la parte alta, los ladrones podían saltar adentro y hacer daño. Pero la puerta era el único lugar por donde las ovejas podían entrar a ese lugar de refugio o redil. Y esta puerta era resguardada por un portero. Esto lo podemos ver también en 1 Samuel 24:3. De esta manera las ovejas eran protegidas de los salteadores del camino o ladrones durante la noche. En el griego, redil es aulé, que significa en primer lugar un patio abierto delante de una casa. Luego, un cercado o cielo abierto, o lo que nosotros conocemos como corral. Para redil, en hebreo se puede usar la palabra hazar, que se relaciona con un lugar de reunión o recinto de algún tipo, que comienzan a agruparse, a reunirse o a emerger. Y con este significado, podemos concluir que un redil, además de refugio, cuidados de toda clase y alimentos, también sería un lugar de compañía, con los que se pueden relacionar garantizando que no estarían solas. Yo comparo el atrio del tabernáculo con el redil que Jesús nos habla, ya que era en los atrios donde el pueblo comenzaba a acercarse a Yahweh.
Permítame explicarle un poco el por qué yo relaciono o comparo al redil con los atrios. El tabernáculo es un lugar espectacular de belleza en medio de un desierto. Todo el que pasaba lo veía y seguramente que se maravillaban de verlo. Ese era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, en el cual solo podían entrar los israelitas. Y para entrar al tabernáculo existía una sola puerta, que los llevaba directamente a los atrios. Y los atrios era el primer lugar donde los israelitas podían ver lo que realmente ocultaba ese maravilloso recinto, ese maravilloso tabernáculo, que podían ver desde afuera. En los atrios habían 3 divisiones que se debían atravesar para poder llegar a los otros compartimientos o a la presencia de Dios. Estas divisiones eran el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Era en el atrio exterior donde se encontraba el altar de los holocaustos y sacrificios, y la fuente de agua o lavacro, donde se lavaban los pies y las manos para purificarse. La palabra atrios viene del latín atrium, que significa vestíbulo de entrada, y un vestíbulo es el lugar donde son recibidas las personas, y en una casa es en el vestíbulo donde se pueden dejar las llaves, los abrigos. Pero de ahí no pueden pasar si no son invitados a avanzar más adentro. Y tal como su significado indica, era precisamente ahí, en los atrios del tabernáculo, donde se recibía al pueblo. Y era ahí donde comenzaba la transformación de las vidas de todo el que pasaba por esa puerta. Y era ahí donde comenzaban a dejar todo lo que los apartaba de la presencia de Yahweh. Ese era el lugar de sacrificio. Era ahí donde comenzaba el proceso de la purificación y santidad a Jehová. Era ahí donde ellos podían observar las demandas de Dios para avanzar en sus vidas espirituales y conocer la verdad de la salvación. Y es ahí donde comienzan a conocer y a discernir la voz de Dios. Y es ahí donde empiezan a formar parte del rebaño de Dios. Espiritualmente hablando, el atrio es el lugar donde se alimentaban del conocimiento de Yahweh. De manera que no bastaba con entrar por la puerta del tabernáculo para ser parte del rebaño. Esto era apenas el primer paso, ya que una vez que entraran, había que purificarse y santificarse para poder pertenecer en realidad a ese rebaño, y así ser llamados ovejas del Señor. Lo mismo ocurre cuando abrimos nuestros corazones y darle entrada a Jesús en nuestras vidas. Con esto, hemos recién hecho el primer paso. Hemos aprovechado la oportunidad que se nos brinda de ofrecernos entrar a través de esa puerta, pero que ahora tenemos que santificarnos y dejar atrás todo lo que nos ha separado o nos separa de la presencia divina. Y como se mencionan a las ovejas, entonces vamos a hablar de ellas. ¿Quiénes son las ovejas? Además de lo obvio, ellas tipifican a esos que se han santificado y purificado, que han pasado por el proceso de aprendizaje y conversión en los atrios. Son los llamados y los que aceptaron el llamado. Esos son los que el texto dice que entran por esa puerta, los redimidos por la sangre de Cristo, porque Él hizo el sacrificio para llamarnos ahora pueblo suyo. Ahora nosotros le pertenecemos. Aquellos que pasaron por esa puerta del tabernáculo entraron a los atrios y se transformaron. Esas son esas ovejas de las que Jesús nos habla. Como vimos anteriormente que en el redil puede haber diferentes rebaños, Jesús dijo que Él tenía otras ovejas que aún no estaban en el redil. Y dijo, Juan 10, 16 al 18. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ven?
Aquí Jesús nos está diciendo que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y quiero dejarlo hasta aquí para seguir en nuestra próxima sección con el siguiente verso que nos ha de hablar del portero, que abre la puerta al pastor para que entre al redil a buscar a su rebaño. De esta porción saqué para mi edificación, y que espero que a ustedes también les haya edificado, el conocimiento de saber que Jesús nos está hablando claramente que sepamos que hay dos clases de pastores. Uno es el que personalmente ha escogido y nos lleva a su redil, para que nos alimente, nos guíe y nos cuiden. Pero tenemos que saber que el que es el buen pastor ya nos ha pastoreado anteriormente, nos ha alimentado y cuidado, pero que Él tuvo que ir por un corto tiempo al Padre para preparar un lugar para cuando Él venga por nosotros, porque Él va a volver, tengamos un lugar donde estar junto con Él. Pero que ahora nosotros ya estamos listos para reconocer su voz para cuando vuelva. Nos sacará de ese redil de donde nos dejó y nos llevará con Él. Espero que se hayan edificado hasta aquí. Y no se olviden que nadie les lea las Escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirmen. Regálanos un me gusta. Examina todo lo que aquí has escuchado. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Déjeme un respetuoso comentario y si tiene una petición, póngamela aquí debajito en la cajita de descripción, si es que tiene alguna. Les prometo contestar lo más pronto que yo pueda. Por favor, compartan este mensaje. Bendiciones. Shalom. Shalom.